Mágicos Animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos, comprender la magia que esconden. Los martes a las 12 menos cuarto en Onda Aranjuez, Mágicos Animales. Hoy en Mágicos Animales nos acercamos a la presencia de los animales en el arte. A lo largo de nuestra historia nos han estado acompañando desde el mismo momento en el que el hombre pone el pie sobre la tierra y nos acompaña en las distintas manifestaciones artísticas. Y para hablar de ello está con nosotros una colaboradora habitual de este programa, como es Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tenemos que acercarnos a la metáfora, a lo que supone la presencia de los animales en el arte, pero no podemos hacerlo a lo mejor en una extrapolación siempre fija y fácilmente entendible, ¿no? Sino que va más allá esa interpretación y esa presencia de los animales en el arte, ¿no? Claro, uno puede pensar, ¿por qué este pintor colocó este animal aquí y no otro? Habría que preguntárselo al autor, que entre otras cosas estará fallecido, ¿no? Mira, yo cuando hablamos de animales del alma, que es el tema general, esto es una parte, hablar de animales del alma en el arte es una parte, animales del alma es más amplio. Se refiere al vínculo que existe en nuestras raíces profundas, espirituales, entre seres humanos y el resto de los animales de la creación. Cuando digo el resto de los animales es para recalcar que nosotros somos animales y tenemos una parte animal que deberíamos de recuperar, entendiendo lo que eso significa, que es una parte en la que no existe juicio, en la que existe una apreciación del presente, como ocurre con los bebés, una parte pura. Entonces, yo siempre digo que hay dos maneras principales de enfocar estos temas, desde la curiosidad o desde el entendimiento. Desde la curiosidad es, ¿y qué significa esto? Esto, vale, pero por un oído entra y por otro sale. Y eso sí, lo tenemos a mano, hay bibliografía, yo he consultado muchísimos textos, yo no he llegado aquí por casualidad, y uno estudia y se da cuenta de lo que significa. Pero lo bonito de esto, lo bello, es llegar al significado desde el entendimiento, porque ahí entra en acción nuestra parte intuitiva, nuestra parte profunda, de manera que no hace falta consultar un libro para que uno sepa qué significa ese animal en ese cuadro, sino que tú ya automáticamente, de una manera intuitiva, te das cuenta. ¿Por qué? Porque se abre lo que decían los nativos americanos, el ojo del corazón. Es decir, nos va a dar ya exactamente igual, una vez que interioricemos ese significado, qué animal estemos viendo y en qué representación lo estemos viendo. Lo mismo me da en una carpeta de un cuaderno de un niño. Sabes que muchas veces compramos muchas cosas, tú ahora mismo en la camiseta, la gente no lo ve porque estamos en la radio, pero llevas también animales dibujados, ¿no? Entonces, lo mismo nos da el lugar y el tipo de representación. El símbolo es lo que está detrás del símbolo. Y no solo ya desde un punto de vista de la psicología, sino desde lo que llamamos los arquetipos espirituales, que es algo muy profundo que está en nuestro inconsciente, muy grabado, y que es una información que tenemos. Lo que ocurre es que nos deberíamos de abrir a despertar esa información y dejarla salir hacia afuera. Es decir, no es meter hacia adentro, no es decir voy a leer, voy a estudiar, sino dejar aflorar hacia afuera lo que ya se sabe. Es un poco como el arte, ¿no? Que no existe a lo mejor una representación exacta de lo que quiere mostrarnos cada obra de arte, sino lo que cada uno pone en ella, ¿no? Lo que cada uno interpreta respecto a ella. Y esa presencia de los animales desde lo metafórico, desde lo vivencial para cada uno de los que lo ven, se remonta, comentábamos, al inicio de la presencia del hombre sobre la tierra, ¿no? Claro, las pinturas rupestres, todo el mundo sabe en las cuevas de Altamira que hay un bisonte representado, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, el hombre prehistórico representaba animales porque cazaba, etcétera, pero también con un significado religioso y mitológico, porque ellos querían explicar un poco su existencia. Entonces, cuando tú quieres explicar un poco de dónde vienes, y siempre te vas a referir a lo más inmediato, que es, como tú eres parte de la naturaleza, a los fenómenos naturales y al resto de las criaturas vivas que te rodean. Es decir, que no se concibe el ser humano sin el resto de las criaturas que le rodean. Y eso el ser humano lo comprende desde que puso los pies en la tierra y se puso a dos patas y de forma erguida, desde que dejó de ser simio y empezó a ser hombre, desde que empezó lo que se llama nuestra cultura.
De manera que en todas las culturas, en todos los continentes, en todo el mundo, en todos los tiempos, ha habido representaciones de los animales en todas las artes. Las artes efectivamente son una manera intuitiva y maravillosa de que el ser humano se exprese hacia afuera, lo mismo desde la música, literatura, pintura, etc. Y siempre los animales han estado ahí. Y uno se pregunta, cuando ya lo ve en el siglo XXI, ¿qué me quisieron decir con esto? Porque todavía los mensajes están vigentes a fecha de hoy, y eso es lo maravilloso. Nos encontramos con distintas culturas. A lo largo de las culturas, de todas las culturas, hay representación de animales. Vamos desde Egipto, la cultura árabe, la cultura cristiana. Todas han tenido la representación de los animales con ese carácter simbólico al que hace referencia. Todas. En Egipto incluso hay letras de los jeroglíficos egipcios que ya de por sí son animales. Aparte de que recordamos que sus dioses tenían cabeza animal y cuerpo humano. Pero efectivamente, en Egipto, la cultura mediterránea que deriva de la cultura egipcia, la mitología clásica, griega, romana, es decir, nuestras raíces como europeos, como españoles, están ahí también. Y luego otros continentes, en Australia, en África, en Asia, la cultura maya también, los orígenes de la cultura americana antes de que llegara la conquista europea, en todas partes, a veces son petroglifos, que son imágenes grabadas en piedra, no pintadas, pero grabadas en piedra, y uno encuentra serpientes y encuentra determinados animales, o las líneas de Azca en Perú, que es impresionante porque solo se ven desde el aire y uno ve una araña y dices, bueno, ¿cómo esta gente pudo dibujar una araña tan perfecta con todas sus patitas? Y resulta que solo se ven desde el aire. ¿Esta gente volaba o no volaba? Con lo cual se nos vienen a la cabeza muchos interrogantes, pero sobre todo para que a través de esos interrogantes lleguemos a lo que es la esencia del ser humano, que eso es lo más interesante. Y nos encontramos con esa referencia que hacías a nuestros orígenes culturales, la mitología. La mitología es una manera de entender el mundo o de, bueno, acercarnos al conocimiento del mundo cuando no tenemos conocimiento. Y ahí está también muy presente el tema mitológico. Claro, no tenemos conocimiento racional, pero sí vuelvo a insistir en que sí tenemos el conocimiento intuitivo. Entonces, efectivamente, bueno, sabes que también en la cultura griega y romana había grandes eruditos. Y también a través de los animales se puede intentar explicar determinados conceptos a personas que no tenían ese desarrollo intelectual. Por ejemplo, eso ocurre mucho en la Edad Media. En la Edad Media dices, bueno, había analfabetismo, la gente no sabía leer, no sabía escribir, y encontramos en el arte románico y en el arte gótico posteriormente representaciones donde hay animales. Y todo el mundo sabía que cuando un animal tenía mala cara, se dibujaba como una bestia, quería representar el mal, el demonio, etc. Sin embargo, cuando aparecía la paloma, cuando aparecía el cordero, le estaban representando que Dios existe, que Dios te protege, que Dios está contigo. Ya independientemente de las religiones, estoy hablando de esta porque es la más cercana a nuestra cultura y la más fácil de entender, pero lo mismo ocurre en Asia, en Japón, en la India, etc. Y nos acercamos a todo ese recorrido, ese acercamiento que llega hasta la actualidad y llega a todas las edades. Nos encontramos con que los más pequeños también encuentran ese vínculo, esa metáfora, esa interpretación a través de los animales. No solo son las personas dentro de la cultura establecida artística, sino que también los niños pues encuentran ese simbolismo, ¿no? Sobre todo los niños. Un niño que se pone a dibujar y empieza dibujando círculos, formas, y enseguida empieza a dibujar el hombre de palotes, que somos nosotros, y animales. O sea, un niño no te va a dibujar, pues yo qué sé, un barco antes de dibujar un perro, un gato. Siempre va a ser primero el animal. Y el niño se acerca de esa manera al mundo que conoce, al mundo que vive y al mundo que le fascina, de algún modo. Pues sabes que cuando somos pequeños y vemos a los patos comer pan, nos podemos tirar horas y horas y horas, y los niños dibujando animales lo mismo. Entonces los niños entienden. De hecho, los cuentos, las ilustraciones de los cuentos son tan importantes como los textos. Y encontramos cuentos con unas ilustraciones maravillosas de animales, que son una preciosidad. Las películas, porque yo también he escrito sobre animales del alma en el cine. Y claro, darte cuenta, y cuando digo darte cuenta me refiero a ese despertar intuitivo de tu ser, de decir, vamos a ver, Disney no puso a Bambi, un cervatillo, por casualidad en esa película, que en su día marcó un hito porque ya era una película ecologista, porque hablaba del daño que hacía el ser humano al bosque, etc. Y no puso por casualidad al cervatillo, que es el que simboliza la compasión.
Entonces, uno se da cuenta de muchas cosas a través de todas esas representaciones que en principio uno piensa que van dirigidas hacia niños y van dirigidas hacia nuestra parte de alma de niño que todos tenemos. Y esa personificación también de los animales que aparece en el ámbito infantil y no tan infantil. Nos encontramos con las fábulas, por ejemplo, que hacen esa representación de los animales con características humanas y que, bueno, juegan también con esa metáfora, ¿no? Sí, como el gato con botas, por ejemplo. ¿Quién ha visto un gato con botas? Solamente los cuentos, ¿no? Y animales que hablan, animales que son la voz de la conciencia, como Pepito Grillo con Pinocho, ¿no? Es el que acompaña, el que guía, porque mira, el otro día estuve escuchando la comunicación telepática entre especies con los animales. Y ella decía, mira, los animales nos están hablando constantemente. Lo que ocurre es que nosotros no los escuchamos. Es decir, a través de todos estos símbolos y mensajes, uno capta un despertar interior y dice, ahí va, o sea, me estoy dando cuenta de que pues ese águila representa, pues efectivamente, que no estoy solo, que estoy conectado con algo superior, pero es como un despertar interior, como un darte cuenta, porque los cuentos y las fábulas de lo que se trata no es solamente de moralizar, sino de que abras los ojos, de que espabiles, ¿sabes? No solamente de dictar normas, sino de que tú desde dentro de ti pues nos convirtamos en un poco a lo que hemos venido, ¿no? A convertirnos en una evolución para ser mejores personas, seres humanos, para ser realmente seres humanos. Porque seres somos, pero humanos no todos. Y nos sirve como acercamiento, ¿no? Hacías referencia a que podemos hacer un diccionario de equiparaciones, de el león, que significa la fiereza, el perro, la docilidad. Podríamos hacer un catálogo amplio de ese diccionario, pero tú haces una invitación a ese conocimiento y eso nos puede llevar a que asumamos y nos demos cuenta de esas virtudes de los animales y podamos interiorizarlas, ¿no? Y tomar las características de los animales como patrones, ¿no? Que nos pueden servir. Esa es la invitación que haces, ¿no? Claro, como valores. Por ejemplo, mira, en la heráldica es muy representativo. Hay estandartes desde la época romana que ya para decir nosotros somos los fuertes, pues ya te ponían a un oso, nosotros somos los leales, ¿no? Que te ponían o los eficaces, ¿no? Era una manera de decir nosotros somos esto y se representaba con un animal y eso ocurre en heráldica. Yo, por ejemplo, mi segundo apellido, San Joaquín, son 2 lobos en un campo de plata y el lobo es el maestro y aquí estoy yo enseñando un poquito lo poquito que sé, ¿no? Entonces dices, bueno, de alguna manera es una manera de conocerte a ti mismo a través porque hemos venido a conocernos a nosotros mismos. Eso ya viene en el templo de Apolo, en el templo de Delfos, decía, conócete a ti mismo. La manera, hay muchísimas, infinitas. Hay tantas maneras como personas para conocerse. Cada uno elige la que le resulte más sencilla. Esta es muy sencilla porque es muy primaria y, como hemos hablado, desde la infancia es muy fácil de comprender. Entonces, casi todo el mundo se siente identificado con un animal y no solamente porque ese animal le fascina, a lo mejor no lo ha visto nunca presencialmente porque es un animal exótico que vive en África, ¿no? Pero sí que de alguna manera empatizas, o sea, te equiparas, te haces un igual con esas virtudes que tiene ese animal. Uno quiere ser libre y fuerte como un caballo, ser libre, viajar, moverse, sin ningún tipo de ataduras mentales, etcétera. Uno quiere tener esa fiereza, esa fuerza del león, pero que es la fuerza del corazón. Y todo eso es lo que los artistas muchas veces representan en sus obras. Sea arquitectura, sea escultura, sea cerámica, sea lo que te puedas imaginar, forja. Hablábamos el otro día de las fuentes, ¿recuerdas? Cuando planteábamos hablar hoy de este tema. Por ejemplo, la fuente más famosa del mundo, yo siempre digo, que es la de los leones, del Patio de los Leones en la Alhambra de Granada, ¿no? 8 leones ahí colocados. ¿Qué querían decirnos con eso? Pues es la fuerza del corazón. Realmente es ese impulso el que necesitamos seguir. Y a través de todo este lenguaje, claro, es fascinante porque aunque tú no entiendas ni jota de pintura, entras a un museo y empiezas a entender todo lo que ves ahí. Entonces es maravilloso. Pues hacemos esa invitación a que nuestros oyentes hagan ese acercamiento metafórico, real también, ese acercamiento a través de los animales del alma en el arte, al que hoy nos acercaba Pilar Zamarra. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Onda Aranjuez, tu radio.
tu voz.